Muy bien, muy bien, muy buenas noches. Estamos aquí ya, lo prometido es deuda, segunda parte de este tema que es crucial en nuestras vidas como cristianos, la suficiencia de la palabra de Dios, la sola escritura llenando nuestro ser, la toda escritura guiándonos, orientándonos, redarguyéndonos, conduciéndonos hacia toda verdad. Tengan todos muy buenas noches. Vamos a dar tiempo para que nuestros colaboradores, nuestros moderadores hagan su trabajo de compartir esta transmisión, ya que es nuestra segunda jornada en apenas 3 horas de trabajo que estamos desarrollando para nuestro Señor Jesucristo. Que Él se lleve toda la gloria, que Él se lleve toda la honra en el trabajo que estamos desarrollando solo para Él. Bendito sea Dios. Bendiciones, hermano Salvador Barragán. Salude a la audiencia, por favor. Gracias, hermano. Le mando un saludo a mi hermano Alfredo Aguirre, Alfredo Rodríguez, a mi hermano hasta Las Vegas. Bendiciones, hermano Alfredito. A mi hermano Elías Maldonado también, bendiciones. A mi hermano Soldado de Cristo, a mi hermano Alfa y Omega, al hermano Alfredo Aguirre. Saludos, bendiciones a cada uno de los hermanos que se están conectando. Va a ser un programa más corto, hablar acerca de casi la participación más la va a tener el hermano Luis y el pastor Magno Lastra acerca de la suficiencia de las escrituras. Pastor Magno Lastra está por ahí. Le vamos a pedir al pastor Magno Lastra que deje su número de teléfono para volverlo a poner, hermano. Amén, amén, gloria a Que ponga Dios. su... Sí, ahorita voy a volver a colocarlo. Quiero saludar una vez más a nuestros hermanos que se están conectando para poder darle una segunda parte, ya un poquito no extendernos demasiado, darle unos cuantos argumentos más que les ayuden a reforzar la defensa de la sola escritura y que puedan ellos visualizar cómo este principio es tan fundamental en la vida del creyente y para el sostenimiento de las verdades de la iglesia. Queremos pedirle que no se olviden de darle like al video y de compartir el video. Comparten en sus redes sociales. Es muy importante que muchos de nuestros hermanitos que están dando sus primeros pasos, nosotros no nos sentimos que lo sabemos todo. Nosotros somos honestos en reconocer que estamos en un proceso de aprendizaje y de crecimiento y que el camino es muy largo. Y que en medio de este camino constantemente estamos siendo educados por Dios y Dios usa sus instrumentos, pero hay muchos de nuestros hermanitos pequeñitos en la fe que necesitan oír este tipo de mensajes para que cuando ellos entren a los debates, cuando entren a los foros, sepan usar armas correctas que les sirvan para hacer apología y defensa de su fe. Es por eso. Gloria a Dios, aquí está. Gloria a Dios, sí, sí, no hay problema. Así que los animamos a los hermanos a que compartan el video en sus redes sociales. No se olviden de compartir el video, que es muy importante para poder nosotros seguir llevando adelante esta exposición. Y dejo al hermano Luis Coelho. Dios lo bendiga. Si quiere, hermano Pastor Gracias, Magno Lastra, Pastor Magno Lastra. Creo que para que ponga su número de teléfono para yo poderlo poner aquí, para si algún hermano desea llamarle, para que tenga cómo comunicarse con usted. Adelante, hermano Luis. gracias, hermano. Como no nos ha dicho el director del canal, nuestro hermano Salvador Barragán, que estaríamos nosotros dos interactuando en este mismo modelo, en este mismo formato de entrevista, y donde usted pueda explayarse, pastor, a lo que Dios disponga en su corazón y en sus labios, ¿verdad? Aquí lo importante es edificar el cuerpo de Cristo. Eso es lo importante. Si es solo con una pregunta, excelente, pero con tal que se cumpla ese propósito en Dios. Quiero partir, pastor, con esta revelación que da el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 2 y versículo 7. Dice, antes por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión
me era encargado como a Pedro el de la circuncisión, porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, hizo también por mí para con los gentiles. Partiendo de este versículo, con claridad se nota cómo Pablo deja el precedente establecido a los Gálatas, que había dos territorios que abarcar, el de los judíos, el de los de la circuncisión y el de los de la inclusión o los gentiles o los paganos. La interrogante en cuanto a la escritura es esta, pastor, la importancia de la incursión del apóstol Pablo, no solo presencialmente, sino a través de los escritos mismos y la afectación que logró Dios a través del apóstol Pablo a causa de todas estas cartas que ahora sustentan en gran manera lo que es el Nuevo Testamento. ¿Comprendió mi conjetura, mi interrogante? Amén, amén. Hay una cosa que debemos de considerar. El llamado, el llamado lo realiza Dios. La iglesia se encarga de confirmar el llamado. La iglesia está capacitada por el Espíritu de Dios para confirmar el llamado. O sea, dentro del ministerio, la tarea ministerial, hay un llamado interno y un llamado externo. El llamado interno lo hace Dios. El llamado externo lo logra identificar la iglesia. Pedro no coloca a Pablo como apóstol. Pedro no instituye a Pablo como apóstol de los gentiles. El magisterio de la iglesia, que supuestamente recae en la autoridad petrina, como se quiere presentar, no se quiere diseñar una estructura pues artificiosa para querer sorprender a la audiencia, ¿no? Es muy sencillo desarmar esa estructura que se pretende que sea comercializado y que se pretende sobre todo ahora imponer. Lo que pasa es que durante muchos siglos la Iglesia Católica Romana, que se casó con el Estado, que vendió los principios del cristianismo hacia los gobiernos poderosos de la tierra para vivir una vida cómoda y de poder e influencia en las diferentes etapas de la historia, ha tenido que ir construyendo, basado en su poderío, en su influencia, en su poder político, religioso, ha tenido que ir construyendo una idea, una historia que de una u otra manera parezca creíble y a la vez incuestionable. Pero las escrituras son un tremendo problema para ellos. Las escrituras para ellos son una lanza que los traspasa por completo. Entonces, de una u otra manera, ellos van a tener que buscar elementos para querer desacreditar el peso de la escritura, a fin de que su tradición y su magisterio, que es la visión que ellos le dan, o el entendimiento o interpretación que les dan a los sucesos de la iglesia, cobren un nivel de equiparidad. Para ellos la escritura, el magisterio y la tradición son parte de un mismo nivel de peso dentro de su institución. Ahora, la escritura nos enseña, con respecto a lo que pregunta el hermano Luis Coelho, que el apóstol Pedro no llama a Pablo, él no lo elige a Pablo como apóstol a los gentiles. Él tenía una tarea apostólica dedicada a un territorio a lo cual el Señor le había encomendado, que era el pueblo judío. Y el Señor, como siempre lo ha hecho Dios, toda la historia de la Biblia nos narra la misma actividad de Dios con respecto al llamado de sus servidores. Lo llamó a Abraham, lo llamó a Moisés, lo llamó a Josué, lo llamó a David, lo llamó a Samuel, lo llamó a Juan el Bautista, y él es el que hizo llamado cuando fue caminando y le dijo también a los apóstoles, ven y sígueme. Los apóstoles no se llamaron entre sí al ministerio. Jesús lo llamó al ministerio. Y Pablo el apóstol fue llamado por el mismo Jesús
al ministerio. Lo que la iglesia hizo fue que cuando entendió, que cuando vio, que cuando comprobó de que la obra del Espíritu Santo se había dado en Pablo, que era Saulo de Tarso. Porque Ágabo, un profeta que tenía una vida de comunión e intimidad con Dios, que oraba a Dios, Ágabo el profeta, recibió la palabra de Dios, la revelación de Dios con respecto a la conversión genuina de Pablo. Y entonces aquí vamos a poder ver que quien valida la realidad, la efectividad de una conversión y de una transformación es Dios, porque Él es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Y Él va a poder escrutar la verdad de cada corazón. Pero Ágabo, como desconocía el evento que había ocurrido con Saulo en el camino a Damasco, le dice a Dios en un diálogo, ahí vemos un diálogo, ahí no vemos un rosario, ahí no vemos él repite las mismas oraciones, ahí vemos un diálogo entre Ágabo, el profeta, el hombre de Dios con Dios, y le dice, pero mi Señor, es como que estoy conversando con el hermano Luis Coelho, la intimidad que tenía Ágabo, pero Señor, nosotros sabemos que ese hombre ha perseguido a muchos de la iglesia y que goza de cartas, documentos para atraparlos y llevarlos a sentencia hasta de la muerte. Pero el Señor le habla a Ágabo y le hace entender de que él lo había elegido para el ministerio y que cuando llegue, lo acoge, ore por él y reciba el respaldo de la iglesia con respecto al ministerio que Dios había iniciado en Saulo. Pasaron un periodo de años, no recuerdo bien si de 2 años o más, donde Pablo no subió a Jerusalén a buscar a Pedro. A Pablo no le dijo el Espíritu Santo, oye, anda porque él es el Papa, anda porque tú necesitas la venia del Papa para predicar. Mucho cuidado que te vayas a poner a predicar sin que el Papa te imponga la mano o tenga la venia del Papa. No, eso no está en la palabra. Pablo, como él sabía que el respaldo que él tenía era un respaldo divino, como él tenía una experiencia personal, auténtica, genuina con el Dios que hizo los cielos y la tierra, con Jesús mismo, él asumió el papel que Dios le había encomendado dentro del ministerio. Asimismo, podemos ver en Pablo que Pablo recibe casi el 70% de la revelación de la doctrina cristiana. Pablo, cuando sube a Jerusalén, la escritura lo dice así, que los hermanos, cuando reconocen la obra de Dios en Pablo, le dan la aprobación. O sea, la iglesia sí va a reconocer que el Espíritu de Dios está obrando en otra vida, pero no es la iglesia la que va a determinar, la iglesia es la que va a decir, este es el que hace el llamado, siempre es Dios. Y Pablo obtuvo el llamado para ir a los gentiles. Para ese entonces, la idea de iglesia, el concepto de iglesia, no era entendido, no era comprendido aún por ellos mismos. Para ellos, el concepto de iglesia estaba referido simplemente al pueblo de Israel. Ellos entendían de que había una promesa para con Israel y que el Mesías solamente estaba enfocado inicialmente en el pueblo de Israel. Pero Pablo logra entender y presenta en la carta de los Efesios que la iglesia es un misterio que consiste en la unión de dos pueblos, el pueblo judío con el pueblo gentil. Entonces, ahí es donde Pablo presenta a la iglesia como un misterio, gloria al Señor. Y Pablo entiende que el ministerio que él tenía estaba dirigido exclusivamente a ese pueblo gentil por una sencilla razón, porque Dios lo había entrenado, Dios lo había capacitado, Dios había hecho que él aprenda los pies de Gamaliel, Dios lo había hecho un hombre hábil, Dios lo había hecho un hombre empático, Dios lo había hecho un hombre que sabía elaborar estrategias. Y dentro de todas estas estrategias, y dentro de todos esos planes, y todos los avatares, las situaciones difíciles que Pablo supo vivir, él fue siendo forjado continuamente por el poder de Dios. Y para cerrar con respecto a tu pregunta, hermano, era necesario que Saulo sea aprisionado en una cárcel, porque en esa cárcel que Satanás lo quiso poner para detenerlo, porque Saulo se volvió un hombre poderoso, un hombre respaldado por Dios de una manera impresionante. Entonces el deseo de Satanás era aprisionarlo,
Pero lo que no sabía Satanás es que en esa cárcel el apóstol Pablo iba a escribir los mensajes revelacionales, trascendentales e importantísimos para la vida de la iglesia. Pablo iba a escribir las bases de la teología. Pablo iba a escribir las verdades que se le revelaron. Una de las grandes verdades, la justificación. Otra de las grandes verdades, la gracia. Otra de las grandes verdades, la iglesia. Otra de las grandes verdades, el arrebatamiento de la iglesia. Y así, Saulo de Tarso, que fue convertido por Dios, y en este apóstol Pablo, usando ese bagaje que él tenía de preparación, porque era un hombre muy preparado, muy letrado, muy instruido, escribió todas esas maravillosas cartas inspiradas por el Espíritu de Dios, convirtiéndose hoy en elementos inerrantes, una fuente inerrante, con verdades absolutas del reino, que definitivamente son trascendentes y determinantes el día de hoy. Gloria a Dios. Espero que esta explicación les haya podido ser de utilidad, mis amados hermanos. Y adelante, mi hermano Luis. Así es. Otra reconfirmación de lo que estamos subrayando en este momento se encuentra en la segunda epístola que el apóstol Pablo le envía a su hijo en la fe, Timoteo. En el versículo 11 del capítulo 1 dice, del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Un dato importante, Timoteo era hijo de una mujer judía y de un hombre griego. Vuelvo a repetir, Timoteo era hijo de una mujer judía y un hombre griego. Pastor Magno Lastra, reconsiderando la carta otra vez, el apóstol Pablo en esta ocasión a los Éfesos, a los hermanos que están en Éfeso allí, la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículo 17, leemos, y tomad el yelmo de la salvación, la salud, dice la versión 1909, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vuelvo a repetir esta cita elemental, sustancial para este tema que estamos abordando. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La pregunta es la siguiente, pastor. Esta labor analógica del apóstol Pablo y del ser como una espada a Timoteo, que le dice una espada de dos filos, hiriendo en dos partes dogmas como el dogma mariano, la sucesión apostólica, el primado de Pedro, la sacramentalogía, toda ella, ¿verdad? Toda escaparaje religioso y ritualista. Esta palabra, donde el apóstol Pablo dice que la palabra misma es como una espada, ¿cómo hace esa lectura usted de ese trabajo cortante que viene a hacer a todos estos dogmas? Ese es el tremendo reto, el tremendo desafío. La Biblia nos habla de que los cielos y la tierra fueron construidos por medio de esa palabra, que ese logos, esa palabra que es la base fundamental de todo lo que existe, ¿no? Esa palabra, esa consistencia, esa autoridad de la que goza esa palabra. Entonces, cuando uno va y se choca contra esas verdades de la palabra, esa palabra se convierte en esa espada poderosa de dos filos que te va a traspasar hasta lo más íntimo, que te va a desnudar. Ahí nos habla del efecto poderoso que tiene el evangelio cuando es sustentado en las verdades revelacionales y absolutas que están en la palabra de Dios. Ahora, es muy importante aprender a hacer un análisis correcto de las escrituras, porque hay errores que a veces se cometen, como es el hiperliteralismo. ¿Qué cosa es el hiperliteralismo? El hiperliteralismo es decir lo que la Biblia dice y no lo que la Biblia te quiere decir. Nosotros tenemos que ir a las escrituras
haciendo un análisis exegético que para podernos entender nos refiere a extraer las verdades de la Biblia, a extraer lo que la Biblia nos quiere decir y no necesariamente lo que la Biblia dice hiperliteralmente, porque hay pasajes que se utilizan de una manera hiperliteral, entonces ahí pierden el sentido. Las reglas de la hermenéutica nos van a poder servir, son códigos. La hermenéutica es una ciencia y es un arte, porque hay que practicarla, hay que practicarla. Entonces hay que entender el valor de la hermenéutica, pero asimismo hay que ponerla en práctica para no sacar los textos fuera de contextos y quererle darles una interpretación hiperliteralizada o alegorizada o espiritualizada. En eso tenemos que ser muy serios. Es muy lamentable de que por el desconocimiento del manejo de las herramientas que hoy gozamos como iglesia, que nos han sido ministradas por medio de la providencia de Dios, se deje de lado el análisis correcto de los mensajes escriturales. Si yo uso el hiperliteralismo, puedo caer en un grave error. Agarro un versículo que dice acá, Judas fue y se ahorcó. Agarro otro versículo que dice acá, ve tú y haz lo mismo. Entonces te das cuenta, estoy haciendo un hiperliteralismo, diciendo lo que la Biblia dice. Entonces, no es eso el asunto para hacer un análisis bíblico. Necesitamos prepararnos, iglesia. Como pueblo necesitamos prepararnos. Pablo le dice a Timoteo, desde pequeño has sabido las sagradas escrituras que te enseñaron tu madre y tu abuela. Recuerda eso. Recuerda que el fundamento ministerial que tú necesitas para tener éxito en la tarea que Dios te ha encomendado es el asidero eficiente de las sagradas escrituras. No podemos nosotros andar queriendo plantear cualquier tipo de doctrina, queriendo forzar los textos para quererles presentar una interpretación que no encaja con una verdad. Ahora, cuando se analizan los temas a lo largo de la historia de la Biblia te tiene que hablar de un tema a lo largo de todo su desarrollo. A eso se le conoce como la teología sistemática, abordar un tema a lo largo de todo el desarrollo de la Biblia. No es que Dios se inventó algo por acá y por otro lado Dios hizo otra cosa diferente o distinta. No, hay un desarrollo que te explica cómo el programa de Dios, porque el Dios que nosotros servimos no es un Dios bipolar, no es un Dios improvisado, no es un Dios que usa un plan A y luego un plan B y tiene un plan C, no. El desarrollo de todas las cosas fue planeado a la perfección por el más grande arquitecto que existe sobre el universo, que es Dios nuestro creador. Así que cuando vamos a abordar un tema, tenemos que verlo a lo largo de esa teología sistemática. Asimismo, es muy importante considerar lo que se conoce como el sensus plenius, es la opinión histórica de la iglesia con respecto a ese tema, para que hoy día no amanezcas tú como el iluminado, tú eres el iluminado, a ti se te ocurrió hoy día algo, te comiste una sopa con muchos frijoles y se te ocurrió algo a ti, pero qué raro que esos análisis que los han hecho muchos hombres de Dios a lo largo de la historia no concuerdan con los análisis que tú has hecho. Entonces, es muy importante tomar en cuenta el sensus plenius, que es la interpretación histórica que la iglesia le ha dado a esos pasajes, porque ahí estamos honrando y reconociendo de que Dios ha ido levantando hombres a lo largo de la historia a los cuales le ha permitido tener una iluminación de una verdad ya revelada. Lo que nosotros encontramos en la Biblia no es nuevas revelaciones, las revelaciones se cerraron, las revelaciones ya no están. Lo que nosotros encontramos hoy por medio del Espíritu Santo ilumina esa verdad que ha sido revelada, se ilumina a nuestro ser y nosotros podemos disfrutar de esa verdad que ya fue revelada.
La Biblia dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de muchos para que la luz del Evangelio, la iluminación del Evangelio no le resplandezca. Y es por eso que dentro de todos esos análisis tenemos que aprender a considerar todos esos pasos importantes que nos van a ayudar. No negamos que el mensaje de salvación es un mensaje sencillo, que el mensaje de salvación, la obra de la cruz, es un mensaje entendible para cualquier tipo de persona, de cualquier tipo de condición intelectual. La idea de Jesús siempre fue plantear ejemplos comprensibles para la audiencia, pero hay ciertas verdades que sí necesitan una profundidad. Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas hallaréis la vida eterna. Jesús pudo haber dicho, no se preocupen ustedes, cualquier duda, se van al magisterio, le preguntan al magisterio. No, el magisterio funciona sujeto, delimitado dentro del marco escritural, que es la verdad absoluta de Dios. Cuando el magisterio se sale del marco escritural, quebranta esa verdad absoluta dejada por Dios y crea ya su propia dogmatización. Y es por eso que han dogmatizado con un fin estratégico. O sea, hay que ser honestos. Hay una cosa que es vital en la vida, que es la honestidad. La historia del catolicismo romano está plagada de acuerdos y pactos con instituciones humanas, con instituciones políticas. Y para satisfacer la demanda de diferentes pueblos, ellos fueron acomodando sus dogmas a fin de poder conquistar a esos pueblos, satisfacer la demanda de esos pueblos. Ellos rebajaron la verdad de Dios al nivel del requerimiento del hombre. La enseñanza apostólica y la enseñanza de la iglesia no se puede prestar a ese tipo de manejo. No es Dios el que tiene que rebajar su estándar para ajustarse al requerimiento del hombre. Es el hombre a quien por medio del Espíritu Santo el que tiene que ir al encuentro de la verdad de Dios y ponerla por práctica. Esas cositas son muy importantes que usted, mi amado hermano, las anote, para que cuando se encuentre con ellos dicen autonombrado, ¿no? Porque esa es una terminología barata, pues, que se han inventado. Porque como ellos vienen de una herencia, de una monarquía político-religiosa poderosa, que cualquiera que se levantaba a cuestionar era asesinado. O sea, ellos tenían una conducta dictatorial, asesina, cruel. O sea, eso no lo vamos a negar, o sea, eso yo me lo acabo de inventar ahorita. El pastor está hablando cosas, el pastor está calumniando. No, eso está en la historia. Levantaron a asesinarlos, buscaron cualquier tipo de razón para silenciarlos, como lo hicieron con Juan Jos y como lo hicieron con muchos otros hombres, porque Juan Jos se dio cuenta de que el clero se había corrompido, Juan Jos se dio cuenta que el magisterio se había podrido, y Juan Jos quiso comunicar, porque él era artista, él pintó un mural donde se veía la gloria del clero y la humildad de ese Cristo que dio su vida en la cruz. Cuando el pueblo entró al templo y vio esa imagen, terminó impactado, y eso le dolió al clero, porque el clero no quiso elevar su estándar para aceptar la humildad de Cristo. El clero quiso mantener su poder eclesial religioso, y por eso a Juan Jos, por hacer eso, por defender la verdad, por predicar el evangelio, ¿qué cosa le hicieron? Lo quemaron como una cosa que no vale, que no sirve. Pero ellos quieren contar una historia diferente para querer sostener cosas que no son válidas. A nosotros nos calumnia vilmente, diciendo que nosotros hablamos mal de María. Ahora dice, ese pastor no ama a María. Pobrecito, si no aman a su madre. Silogismos, principios filosóficos. Hablemos con la escritura, hablemos con la palabra de Dios. Son principios filosóficos para querer defender sus dogmas. En primer lugar, hubo un sacerdote por ahí que andaba mucho por las redes sociales
que incluso se llegó a decir que los pastores llamaban a María prostituta, lo cual es completamente falso, él nunca lo pudo probar, nunca pudo mostrar un video ni un documento oficial de un pastor reconocido, porque también sabemos que se levantan un montón de pastores por su propio medio y que Dios no lo llamó, eso no negamos nosotros, así también como se han levantado diferentes sacerdocios, diferentes cultos supuestamente católicos que no los reconoce la Iglesia Católica y hacen un montón de cosas, hasta hay católicos esotéricos, católicos brujos, católicos chamanes, y la Iglesia Católica no los reconoce. Entonces, este señor se atrevió a decir que nosotros llamamos a María prostituta, jamás lo pudo probar, pero desde un lugar público calumnió, difamó de una manera incorrecta, que no tiene mensaje, no tenía prédica, no tenía que decir, que tenía que inventar esas cosas para querer desacreditarnos. Nosotros jamás, jamás, escucha bien, amigo católico, no te dejes engañar, permite que Dios abra tu entendimiento. Nosotros nunca hemos hablado mal de María. Nosotros amamos a María. Los cristianos evangélicos amamos a María y reconocemos la obra de Dios en María. Pero eso no significa que nosotros vamos a elevar a María a un nivel que Dios no le ha entregado, Dios no le ha conferido. Ella es una criatura y como tal, ese es el lugar que Dios le ha entregado como criatura, que tuvo el privilegio de ser la portadora del verbo hecho carne, no lo negamos. Que ella dijo, no lo dijo Dios, ella dijo, entonces todas las naciones me dirán bienaventurada. Fue un pensamiento de ella, una inspiración personal de ella. No fue que Dios no dijo, a partir de ahora les digo que todas las generaciones le digan bienaventurada María. No, Dios no dijo eso, Jesús tampoco lo dijo, tampoco lo enseñaron los santos apóstoles, tampoco lo enseñaron los profetas. Ella lo dijo como una inspiración personal. Y la Biblia narra historias de inspiraciones personales. Eso no significa que esa inspiración personal que ella sea inválida. Es lo que ella sintió, movida ¿por qué? Porque el gozo que sintió, porque es un regalo, hermano. Mira, nosotros cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, cuando el Espíritu de Dios viene a morar en mí, yo me siento el hombre más bienaventurado, hermano. Yo creo que tú también, hermano Luis, nos sentimos los hombres más bienaventurados. ¿Por qué? Porque gozados y alegrados, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y Jesús también habló a la bienaventuranza. Así que no se trata de eso, no se trata de que nosotros cuestionemos los dogmas marianos, que son dogmas que no tienen sustento bíblico, porque queramos atacar a la persona de María, porque María no construyó esos dogmas. María no, ella fue una sierva del Señor, estuvo siempre para servir a Dios, hasta estuvo ahí en la cruz, fue parte del bautismo del Espíritu Santo. Ella no construyó esos dogmas, eso lo construyó la iglesia porque las deidades de cada pueblo, en los diferentes pueblos, esa cultura de la diosa madre, del paganismo religioso que siempre ha existido desde la antigüedad, envenenó muchos pueblos. Y para querer satisfacer esas necesidades fueron reemplazando esos ídolos y deidades y colocando una supuesta virgen. Es tremendo. La escritura nos dice en el libro de Romanos, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Adelante, hermano Luis. Gracias, Pastor Magno. Le enviamos un saludo a la autonombrada sacerdotisa del Dios Altísimo, Sandra Parra, hasta Colombia. Datos para darles: el catolicismo, en el catolicismo echaron mano de todos los sistemas impositivos sobre los pueblos en sentido de gobernatura hablando. La monarquía, el feudalismo, la democracia, todos estos utilizados bajo el régimen de la religiosidad y utilizando la palabra de Dios. Basados en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 18, que dice así: Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, dice estas palabras, la versión 1909 de Reina Valera.
porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La pregunta es, la proliferación de errores de interpretación y la comezón de oídos, errores como por ejemplo, Dios no piensa, Dios no razona, María es esposa del Espíritu Santo, el diablo es cristiano, María en Apocalipsis capítulo 12, Jesús es producto del semen de José, y otros sinnúmero de barrabasadas y de cuestiones fuera totalmente de lo que es la comprensión misma de las escrituras. Repito, ¿cuál es su opinión respecto a la proliferación de errores de interpretación y la comezón de oídos, pastor? Amén, amén. Sí, ya hace un momento hemos explicado un poco acerca de la importancia del uso de las reglas de la hermenéutica para poder aplicar una buena exégesis. El tema es que hay diversidad de autores, hay ahorita mucha información en las redes sociales, en el internet, y quizás hay hermanos que tengan una buena intención, o sea, puede ser que tengan un motivo del corazón que los impulse a querer aprender, a querer trasladar alguna enseñanza, profundizar en algún tema que a ellos les parece que es correcto, pero lamentablemente se cae fuera de, porque no ha habido una debida preparación para poder hacer un correcto análisis. Cuando tú le preguntas a un cardiólogo qué cosa es un infarto, todos los cardiólogos te van a decir lo mismo. O sea, no vas a encontrar que un cardiólogo te dice una cosa, otro cardiólogo te dice otra cosa. ¿Por qué? Porque todos se prepararon técnicamente para poder conocer específicamente cómo trabaja ese órgano del corazón humano. Pero es terrible de que a veces tú le preguntes a una persona sobre diferentes aspectos de la doctrina y te puedan decir, dar diferentes versiones, y eso marca que estas personas son principiantes, son personas que aún están en un proceso de maduración. Pablo le dice a Timoteo, te encargo que busques hombres fieles que sean idóneos. O sea, porque hay personas que tienen fidelidad en el aspecto de que congregan, asistan a la iglesia, que son parte de la iglesia, pero la idoneidad para el ministerio, cuando Pablo habla de la idoneidad, está hablando de un perfil, de una persona que no, que tiene que ser preparada, que tiene que ser bien formada. ¿Por qué? Porque Pablo entiende de que si una persona no es bien preparada con respecto a la escritura, va a entrar en una serie de situaciones como le pasaron a muchos, que entraron en discusiones vanas, en vanas palabrerías y se desviaron de la verdad. Porque había un mover filosófico muy tremendo en ese tiempo de parte del pensamiento griego que afectó profundamente a la iglesia. Estos grandes pensadores de filosofía comenzaron a cuestionar las verdades del evangelio, la resurrección de Cristo, la deidad de Cristo y tantas otras cosas más. Y en su afán, muchos de los seguidores, por tratar de querer agradar a esa audiencia, fueron mezclando la doctrina, fueron afectando la doctrina y se fueron siendo afectados ellos mismos. Y teniendo, como dice Pablo, comezón de oír, se iban a amontonar maestros conforme a su propia concupiscencia. Muchas de las personas siguen a estos grandes líderes religiosos porque el mensaje que ellos le dan satisface su demanda, es lo que Pablo dice. Es decir, que el mensaje va de acuerdo a su propia concupiscencia. Es un mensaje humanista, netamente humanista. Es un mensaje donde la figura principal es el hombre y Cristo no es la figura principal. Es un mensaje donde el evangelio se rebaja a la figura de
el hombre, para que sea el hombre el que se sienta la parte más importante. Y eso es completamente dañino. Es por eso que hoy vemos en los altares ministros terapeutas, coach, vemos animadores, vemos shows, descubre el campeón que hay en ti, y otra serie de engaños y de mentiras y de falsedades que se predican en diferentes religiones también para tener engañadas a las personas. Dándole, dicen que no, ellos niegan eso, pero la realidad es que mucha gente piensa de que puede vivir una vida pecaminosa de lunes a sábado, el domingo irse a confesar con el sacerdote, borrón y cuenta nueva, regreso el otro domingo y el evangelio Dios me coja confesado, ese evangelio Dios me coja confesado, que es completamente falso, que si no es que, y que el estándar de justicia se va a medir en base a las obras del hombre, que es lo que quiere decir, que como el hombre tiene pocos pecados, unos cuantos, ¿verdad? Yo no soy tan malo. Si el hombre hace su propio autoanálisis, se va a poner nota probatoria. Que como yo no soy tan malo y me puedo dar ciertos pecaditos, ¿no? Que son veniales, pecadillos, una canita al aire, pecadillos. Entonces, me voy a ir a ese, no es lugar, pues, ¿no? Es un estado de Estados Unidos, estado de México, estado de no sé dónde, un estado fantasma, un estado donde viven los unicornios, un estado donde tú vas a ir y esos pecadillos los vas a purgar, ¿no? Dios te va a santificar durante uno X tiempo, que no se sabe cuánto tiempo, en el cielo no hay tiempo, y si no hay cronómetro, no hay reloj. Entonces, y luego de que pases por ese proceso, pero no olvidando la parte más importante de todo ese proceso, es que tienes que pagar la misa. O sea, si no hay cash, no hay proceso. El proceso está sujeto al cash. Entonces, esas fantasías animadas de ayer, hoy y siempre, le hacen creer al hombre que el creyente tiene facultades para vivir una vida licenciosa. Una premisa completamente errada que sostiene el catolicismo romano, muy bien maquillada. Es decir, la iglesia es santa porque su fundador es santo. Y esa premisa es una verdad a medias. La iglesia no solamente es santa porque su fundador es santo, el cuerpo de la iglesia también está llamado a vivir en santidad. Sed santos porque yo soy santo y sed perfectos porque yo soy perfecto. Y que sin santidad nadie podrá ver el rostro del Señor. Primera Tesalonicenses 5:23 nos enseña con claridad: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo vuestro ser sea enteramente preparado para ese momento, para ese día. El mismo Dios de paz os santifique por completo. La tarea de Dios es una santificación integral. La vida del cristiano es una vida de muerte al pecado. Pablo lo explica así. Eso hay que enseñarle al pueblo. Pablo dice, los que hemos muerto al pecado. No sé qué tan difícil sea entender morir al pecado. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces los cristianos, los de la iglesia de Dios, no de la fantasía de fundadas por hombres, los de la iglesia de Dios, ellos como característica determinante es que han muerto al pecado. Y ya, como Pablo lo dice, hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Presentaré mis miembros a una ramera. Mira, Pablo era enérgico, hermano. Pablo era un hombre que estaba claro con el mensaje que enseñaba. Así que no podemos dorar la píldora del mensaje. La respuesta que te dicen es que usted no peca, usted es perfecto, usted no se equivoca en nada. Entonces, esa es una respuesta barata. Es como dar a entender de que el error de mi hermano me da licencia a mí para vivir una vida de libertinaje. Dime dónde Dios enseña eso. Dime dónde Dios le dio facultades a la gente basada en el error de otro para vivir una vida de libertinaje. Eso jamás lo enseñó Dios. Eso es un invento de hombres para querer justificar su vida pecaminosa, para querer justificar una vida seca, muerta,
porque estás en una religión muerta, te lo voy a decir así directamente, una religión muerta, seca, podrida, que se casó con el pecado. Pablo lo explica con energía. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué concordancia hay entre Cristo y Belial? ¿Qué comunión entre la luz y las tinieblas? ¿Qué acuerdo el templo de Dios, hablando de la persona, de este cuerpo, y los ídolos? No nos engañemos, no erréis. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Los fornicarios, los abominables, los idólatras, los homicidas. Eso hay que predicar en los altares. Ese mensaje debemos de sostenerlo porque es el mismo mensaje inerrante de las Sagradas Escrituras. Yo sé que este mensaje a la gente no le gusta. Yo sé que tú prefieres tal vez escuchar a Cas Luna, prefieres escuchar a Guillermo Maldonado, prefieres escuchar que te digan que vas a tener la casa del año, el carro del año, que vas a tener la mujer de tus sueños, la Barbie cristiana. Eso te gusta escuchar a ti, que tu cuenta de banco va a crecer, que va a llover oro. Eso quizás te guste escuchar a ti. Te gusta escuchar a ti ese tipo de mensajes, pero ese no es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Gloria al Señor, hermano. Adelante, hermano Luis. Bueno, Pastor Magno, estaba con nosotros el Pastor Israel Gómez y también codirector del canal Defiende tu Fe. Vamos a hacer una pequeña pausa para recordarles que también visiten el canal del Pastor Magno Lastra. ¿Cómo lo encontramos en YouTube, Pastor? Ahí está, con el nombre Pastor Magno Lastra. Pueden ayudarnos, apoyarnos, suscribirse a nuestro canal. Nosotros muy gustosos de poderle servir a Dios a través de los mensajes que Dios pone en nuestro corazón. Lo que estamos diciendo no busca herirte, no busca lastimarte, no busca hacerte menguar, no busca desanimarte. La Biblia dice, corrige al sabio y él te amará. Las palabras de los sabios son como medicina, pero el necio, el rebelde, el contumaz, el atrevido, no soporta la sana doctrina, le molesta la sana doctrina, le incomoda la sana doctrina. Entonces, tenemos que examinarnos. Pablo nos dice así, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos condenados. Pero siendo juzgados, entramos en condenación, porque no hay honestidad, porque nos falta honestidad. Nos falta honestidad para asumir un rol el cual Dios nos ha entregado, escuchando, a que valoremos la posición en la cual Dios te ha puesto, esa posición privilegiada, esa posición que ha sido comprada por la sangre preciosa de Cristo Jesús, que te ha sentado en su mesa y que ahora tú y yo somos hijos de Dios. Hemos sido hechos hijos de Dios, constituidos hijos de Dios y embajadores de Cristo, representantes de Cristo en la tierra. Eso es el llamado que la iglesia hoy debe de recuperar. La iglesia necesita recuperar la identidad. Es por eso que hoy vemos mucha pobreza, mucha tibieza espiritual. Es por eso que hoy día hay mucha apatía. ¿Y por qué hay apatía? Porque la iglesia ha olvidado el ABC del evangelio, que es la vida de oración, que es la vida de santidad, que es la vida de la búsqueda del rostro de Dios. Jesús sí tenía muy claro la importancia de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por eso Él les dijo, vayan al aposento alto, esperen la promesa del Padre, esperen, porque me voy a ir, pero les voy a enviar el otro consolador, el Espíritu de verdad que los va a guiar a toda la verdad y que les va a hacer recordar las cosas que ustedes van a inventar. No, les dijo, les va a hacer recordar las cosas que yo les he enseñado. El Espíritu Santo es el que les iba a hacer recordar. Y me seréis testigos, porque Jesús sabía que es el Espíritu Santo, la investidura de Dios, lo que te va a dar la real capacidad de ejercer correctamente la labor ministerial. Lucas lo narra así en el libro de Hechos capítulo 10, versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo bienes
y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es decir, el Espíritu de Dios que vivía en Jesús era esa fortaleza dada por Dios para conducir a Jesús a hacer correctamente la tarea ministerial que él tenía. El apóstol nos enseña, los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Pedro lo entendía, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Él entendió que el que comandaba la iglesia no era él, el que comandaba la iglesia era el Espíritu Santo. Él entendió que el Espíritu Santo era el real vicario de la iglesia. Pedro entendió eso. Muchas veces Pedro se precipitó, actuó de manera almática, de manera errada, como es parte de la naturaleza humana. Pedro no podía gozar de una infalibilidad, porque lo único infalible es Dios mismo en la representación de su Espíritu Santo. Dios fue quien cuando hablamos de esa palabra inspirada, por eso hay que entender, fue Dios mismo, el soplo de Dios, fue Dios mismo escribiendo con la mano de ellos, con el puño y letra de ellos. Ellos no escribieron por inspiración propia. Pedro lo explica. Cuando él habla de que no hay una interpretación privada, que la profecía no se puede manejar de inspiración privada, él habla de eso, de la autoinspiración. No es como lo manejan desinformadamente las personas. Habla de la inspiración divina, que la profecía, para tener un real peso, tiene que ser emanada del Dios mismo. Gloria a Dios, hermano. Hay mucho material, pero también sé que los hermanos de repente están cansados, ya son 2 videos, ya estamos como 50 minutos. Quizás en otro momento podemos retomar el tema de la sola escritura. Yo aquí tengo bastante material, gracias a Dios. Dios me ha permitido obtener material para defender poderosamente esta verdad de la sola escritura. Y que me gustaría irla compartiendo con mis hermanos para que ellos también la vayan adquiriendo y pudiendo ser de edificación para ellos. Quiero agradecerte, hermano Luis, porque la oportunidad que me da de estar en el canal, al hermano Salvador, siempre estamos dispuestos. El día viernes voy a estar con el hermano Isaac Fuentes en su canal viendo el tema del arrebatamiento de la iglesia. Me ha invitado el hermano, estuve la semana pasada con el hermano Elmer Scott en su canal, en muchos momentos donde me han invitado en los canales, el canal Reflexiones del Pastor, que me han invitado muchas veces, siempre hemos estado dispuestos, estamos dispuestos a ir a todos los canales de nuestros hermanos evangélicos que con toda libertad nos pueden invitar. Los amamos a todos, los respetamos absolutamente a todos, reformados, presbiterianos, a mis hermanos de las diferentes denominaciones, los amamos y los respetamos profundamente, y también a los amigos católicos, también los respetamos. Amén. De la misma manera. Discrepamos, amén. Discrepamos doctrinalmente, con bases sólidas escriturales, pero eso no es un tema personalizado, no es un ataque personalizado, no buscamos que desacreditarlos como personas. Lo que nosotros tenemos toda la validez es de ir en contra de esas cosas que consideramos no son correctas y que siempre lo hicieron los hombres de Dios. Algunos usan la palabra protestante porque ni siquiera entienden el concepto de la palabra protestante. Dicen, protestante. Pero no se ponen a estudiar qué significa la palabra protestante. Pro, a favor, y testa del testamento, la escritura. Es pelear a favor de que la escritura, que la sola escritura. Y Martín Lutero, como dicen que muchos es un ignorante, ese no sabe nada. El católico que no sabe nada se vuelve evangélico. Martín Lutero era un teólogo, un hombre enteramente preparado, formado dentro del catolicismo romano. Juan Calvino, y eso no eran cualquier clase de gente. Ustedes piensan que están hablando con cualquier clase de gente. Gente altamente preparada. Que fue instrumento de Dios para enfrentar una serie de tergiversaciones y herejías de la doctrina. Y Lutero se sentía tan seguro de la verdad que había descubierto en la Escritura, que Lutero les dijo:
Si ustedes por medio de la escritura me logran demostrar que estoy equivocado, me retracto, señores. Yo no tengo problema, pero no pudieron lograrlo, no pudieron hacerlo. Así que hoy ese mismo reto sobre el tapete, si con las sagradas escrituras me logras demostrar que lo que acabo de decir hoy es incorrecto, nosotros no tenemos problemas en retratar, pero tenemos la confianza plena en las verdades absolutas decretadas por Dios en su palabra. Gracias, mi hermano, por la invitación. Gracias, amén, hermano Salvador. Dios lo bendiga infinitamente. En cualquier momento no podemos hacer cualquier colaboración. Quiero agradecer de antemano a los hermanos que se están comunicando con nosotros, que han visto el video anterior, que van a ver este video. Agradecerle de todo corazón. Dios lo bendiga infinitamente. Sabemos de que también ellos están pasando momentos y situaciones difíciles, pero en medio de su dificultad hay un gesto de generosidad, hay un gesto de ayuda, de apoyo, y eso es muy, pero muy loable. Eso habla mucho y motiva de manera muy importante a nuestras vidas. Gracias, una vez más reitero mis felicitaciones al hermano Salvador, que es un excelente apologista, un hombre muy bien preparado, un hombre de alto nivel de preparación. A mi hermano Luis Coelho, que de la misma manera, sinceramente es un gusto escucharlos. Te manda saludos mi mamá, hermano Salvador, estuvo viendo un video tuyo, le gustó mucho, hoy día me dijo, wow, qué tremendo, cómo Dios usaba a ese hermano. Y le dije, hoy día voy a estar de repente en el canal con él. Y se alegró mucho, te manda muchos saludos. Ahorita ella, mi mamita, y quiero aprovechar este momento, me permites, para que oren por mi mamita que está pasando por un momento de salud, está un poquito complicada, con un tema de faringitis, de los bronquios. Ella ya tiene unos añitos, ya tiene más de 65 años, tiene problemas del corazón, tiene problemas de hipertensión, está con sus luchas, pero ha sido una mujer de gran bendición para mi vida, hermano. Dios la usó para llevarme al evangelio, hermano. Si no fuera por esa mujer, gloria a Dios, cuánto Dios honró a esa mujer y me llevó al mejor camino, hermano. Cuando ella me llevó a Jesús, me enseñó sobre Jesús, desde ahí mi vida ha sido una vida completamente nueva, diferente, distinta. Cómo Dios me ha ayudado. Y quiero pedirles a todos ustedes, mis amados hermanos, que oren por mi mamá. Se llama Hilda Celada. Oren por favor por ella. Téngala presente en sus oraciones, para que ella pueda superar este proceso de salud y ella pueda, una vez más, porque muchas veces Dios ha obrado, muchas veces Dios ha intervenido y seguimos creyendo en que Dios va a seguir interviniendo. Perdónenme que a veces hable tanto, demasiado, perdón, hermano Salvador, perdón, hermano Luis. No se preocupe, hermano. Tengo esa dificultad, a veces, hermano, me desplayo mucho, perdónenme, hermano, tengo que corregirme bien, pero los amamos en Cristo Jesús. Muchas gracias, Dios lo bendiga y hasta una nueva oportunidad, con mucho cariño, Dios lo bendiga. Muchas gracias a todos mis hermanos, los amamos en Cristo. Amén. Gracias, Pastor Magno. Ahí les dejo, hermanos, el número del Pastor Magno Lastra para que hable con él, hable y pregunte cómo está el hermano. Vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano Luis Coelho. Antes de despedirnos, quiero saludar a la hermana Nubia Isabel, al hermano Isaías Moreno, a mi hermano Alfa y Omega, que también apoya este ministerio. Quiero saludar a Corazón de Oro, a Lola Cortés y a los hermanos que se han conectado, pero ya se han ido. Mi hermano Soldado de Cristo, también bendiciones. Hermano Luis, despídanos. Sí, amén, hermano. Solamente quisiera dejarles en su corazón, desde la versión Reina Valera 1909 al último de los apóstoles protestantes. No lo digo yo, se lo voy a leer desde la palabra. Versículo 18 de Apocalipsis 22, donde Juan está diciendo ya su último pensamiento inspirado por el Espíritu Santo, dice: porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Vuelvo a repetir esta versión, aquí está escrito: porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Estamos aquí, recuérdenlo siempre, bajo la premisa
que exponiendo la verdad se marchita el error, y solamente exponiendo la verdad se marchitará el error. La palabra de Dios se encargará de derribar todo paradigma que no es sano para nuestra vida espiritual y para nuestro caminar con Cristo. Yo con esto me despido, dejo a mi hermano Salvador como director del canal, como coordinador aquí del canal, para que él haga el cierre. Por mi parte, estuvo excelente, una jornada muy buena, muy enriquecedora. Hermanita Hilda Celada, estaremos orando a su favor para que Dios obre conforme a su misericordia y conforme a su bondad. Muchas gracias, hermano Salvador. Muy buenas noches. Amén, hermano. Gracias. Dios los bendiga a todos.